El cine nacional está pasando una crisis económica actual. Este año se bajaron las entradas como un 20%, estiman del 15 al 20%. ¿Qué es lo que ha pasado? Dos errores que se han hecho. La economía nacional y México, por el Producto Interno Bruto y por el salario mínimo, no amerita precios de 45 pesos, 48 pesos la entrada, aunque hay variación de entradas desde las 11 de la mañana a 25 pesos, 30 pesos. Creo que deben de hacer, el precio del México debe ser un promedio de 35 pesos y salas populares de 25 pesos. Y por eso está bajando la taquilla, porque no hay dinero en México, no hay un crecimiento económico sostenido, hay una recesión y no hay suficiente dinero para que la gente vaya a ver las 5 películas a la semana. Exactamente, no, lo más difícil es que no existe la gente que pueda ver en una semana 4 películas. Si nosotros estrenamos cada semana 4 a 5 películas o 7 películas, la gente no tenemos la capacidad de ver 5 películas por semana. Entonces se divide el público y entonces eso es lo más complicado, esa es la gran competencia que tenemos terrible. Que si nosotros tuviéramos a lo mejor un poco de menos estrenos cada semana y pudiéramos nosotros darle el tiempo también que si una película hizo buenos asistentes y darle la oportunidad que se siga segunda semana, se recomiende y se mantenga, pudiéramos irnos a lo mejor 4, 5, 6 semanas y pudiera ser un buen negocio para todos. Mira, es muy claro que esta saturación de la oferta en el mercado de las salas está creando estragos, porque bueno, la verdad es que si tú piensas que estamos logrando vender 150 millones de boletos, que bueno, este año fueron menos, pero digamos me van a permitir esta libertad para facilitar las cuentas en este momento. Digamos que 150 millones de boletos, si tú los repartes en las 300 películas que finalmente están accediendo al mercado, bueno, pues en última instancia a cada una de estas películas le tocan 500,000 espectadores, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que tendríamos que entonces que en el caso de las películas nacionales tendríamos que hacer películas que pudieran pagarse con 500,000 espectadores, lo cual en términos muy concretos, si tú piensas que el valor del boleto promedio andaría en $3 y que tú de esos $3 como productor, distribuidor vas a recibir solamente uno, estarías hablando de películas que pudieran en un momento dado pagarse con $500,000. Estos $500,000 hay que recordar que además hay que repartirlos con el distribuidor y que si tú hiciste un lanzamiento de 300 copias, pues ya nada más las puras copias que más o menos andan ahorita en el mercado en $1,000 por copia, pues ya se llevarían 300,000 de estos dólares. Es decir, las cuentas no salen digamos, para las películas promedio. Tal como están las cosas actualmente, el mercado se está generando una bolsa de 450, 500 millones de dólares al año y estamos teniendo ahorita el arribo al mercado de casi 52,000 copias, es decir, 52 millones de dólares de esos 450 o de esos 500 son para pagar las puras copias con las que se logra levantar esta bolsa, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que las cuentas son verdaderamente patéticas, ¿no? Son realmente excepcionales las películas que logran digamos, romper esta inercia y generar asistencias mayores a los 500,000 espectadores, ¿no? Para este fin de semana se estrenan 3 películas. El Señor de los Anillos, una película de los osos y otra película Elf. Entre las 3 se van a llevar 700 a 800 copias. ¿Qué están diciendo? Los cines de multiplex están absorbiendo 3 salas para los osos, 3 salas para El Señor de los Anillos y 2 salas, lo cual deja 3 salas nada más para otros distribuidores. Entonces, ¿qué está sucediendo? Grandes producciones de Hollywood se están llevando la taquilla. Y nosotros, distribuidor independiente, tenemos el problema de que la gente está yendo a lo mejor una vez al mes al cine. Y esa vez al cine que está yendo a ver la película Evento, está yendo a ver el Matrix, está yendo a ver el Nemo, la película que está muy publicitada, ¿no? Todos los independientes tenemos que andar batallando con nuestro producto, ¿no? Semanariamente estamos estrenando hoy por hoy entre 5 y 7 películas, de las cuales entre esas 7 películas ya no vamos a hablar cuántas copias va a ser cada una,
ya nos olvidamos de eso. Entre estas 5 o 7 películas estamos hablando entre 700 y 1100 copias que se estrenan en esa semana. Entonces casi la mitad de las pantallas, que son 2000 pantallas importantes a nivel nacional, son las que se llevan el estreno. Están siempre con estreno. Entonces, lógicamente, aparte de existir esa gran competencia, si tu película verdaderamente no hace los ingresos adecuados en los 3 primeros días de la semana, de viernes, sábado y domingo, lógicamente el lunes pues estás sufriendo, ¿no? Es que si tú piensas que para levantar 450 millones de dólares estás teniendo que producir 52,000 copias, pues el rendimiento por copia anda en, no sé, 3,000 espectadores, es realmente muy bajo, ¿no? La verdad es que no tendría por qué hacerse tanto copiado para tan pocos espectadores. Simplemente lo que se necesita es que menos copias estén más tiempo para obtener en última instancia los mismos números, pero con un costo mucho menor, ¿no? Sí, pues sí, yo creo que probablemente estamos explotando demasiados títulos todos, ¿no? Muy rápido. Muy rápido, sí, pero bueno, es parte de la adrenalina del negocio. A nivel de competencia, ¿no? Porque si tienes 5 o 6 películas todas las semanas, entre todos nosotros nos estamos canibalizando. Es un hecho. Pero mira, y la película tiene menos vida. Es que es evidente que en las condiciones que prevalecen en el mercado, los que se están beneficiando, además de los exhibidores, son los fabricantes de copias, digamos, y los que venden publicidad, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que estamos trabajando todos para ellos, ¿no? En realidad, esto es una situación que no beneficia a ninguno de los productores, ni a los nacionales, ni a los extranjeros, ¿no? Habría que un poco encontrar estos acuerdos industriales para buscar una explotación de otro tipo en el mercado, ¿no? Que realmente le permita a los productores tener mejores expectativas, ¿no? Ahorita, como apenas estamos viviendo en la nueva época del capitalismo neoliberal salvaje en el siglo XXI, todavía los norteamericanos y los mexicanos no nos hemos podido poner de acuerdo porque no hay en México un interlocutor fuerte. Los norteamericanos, con lo que le llamen a la MPA, sabemos con quién negociar. Aquí en México tenemos que llamar a 25 y los otros 75 no tienen por qué hacerte caso, ¿no? Entonces, yo creo que sí se tienen que reducir los gastos de la campaña de publicidad porque en este momento no es negocio. Se han estrenado 250 películas al año. ¿Sí? Yo creo que se puede sacar 120 películas de cartelera fácil y yo creo que de todos los distribuidores. Yo creo que hasta el más grande distribuidor en México está sacando películas que no debía sacar, nosotros estamos sacando películas que no debíamos sacar y el distribuidor más chico también está sacando películas que no debía sacar. La verdad es que todo este frenesí en el que ha caído el mercado internacional pues solo beneficia a los grandes apostadores, es decir, a las empresas que pueden producir en esta escala global y pueden en un momento dado hacer digamos que resistir este nivel de golpeteo tan multimillonario, ¿no? Esto evidentemente lo que está propiciando es la desaparición de todos los medianos y evidentemente de los chiquitos y dejando justamente solo a los grandes jugadores como los únicos que pueden sobrevivir, digamos, a estas condiciones. Y bueno, esta depuración pues evidentemente tiene claros tintes oligopólicos, ¿no? Evidentemente es una concentración de los medios de producción y de los medios de distribución en unas cuantas manos en el planeta Tierra, digamos, con todo lo que esto implica en términos del enrarecimiento cultural de nuestra sociedad, ¿no? No, yo creo que el mismo mercado te lo va a dictar, ¿no? Es como todo en la vida, ¿no? O sea, yo creo que estrenamos y cuando empieza a perder dinero en todas las películas, pues vas a dejar de estrenar. O sea, todo río agarra su cauce, ¿no? Sí, bueno, el problema es que después del diluvio, habría que ver quiénes son los que sobrevivieron, ¿no? O sea, realmente cuáles son las especies que lograron prevalecer, ¿no? La verdad es que yo creo que no podemos seguir pensando que estas fuerzas del mercado van a lograr crear equilibrios interesantes para la sociedad, ¿no? O sea, está probado que en realidad esto lo único que hace es concentrar los medios en unas cuantas manos y finalmente someternos a todos a un estado monopólico que normalmente tiende a
a optimizar sus ganancias en perjuicio de los mejores intereses de la sociedad, ¿no? Pues sí es lo que ha sucedido. Cuando yo empecé el negocio del cine en 1972, había 28 distribuidores independientes y había más de 25 productores mexicanos, de los cuales 7 son los únicos que salían adelante, o 3 o 4 por la mafia que existía en ese entonces, en la industria cinematográfica nacional, que actualmente también existe. Y había las compañías americanas. ¿Qué sucedió? Las compañías americanas y el cine americano absorbió a los 28 distribuidores, ya nada más quedamos nosotros, otra compañía pequeña que se llama Quality Films, que compra películas de arte, y otros, Zoom, Cima y otras compañías de artistas pequeños que distribuyen prácticamente de 5 a 10 películas anuales. Pero los distribuidores como nosotros, que estamos sacando 45 películas en cine anuales, quedan pocos. ¿Por qué? Porque no tienen la estructura para arriesgar. Entonces, a mí me ha costado mucho trabajo todo esto. Mis márgenes de utilidad se han visto reducidos considerablemente. ¿Por qué sigo en esto como empresario? Porque me gusta el cine y estoy en ello y tengo una estructura. El video me va bien y porque creo que tengo una justificación para que eso es un orgullo personal, que el cine no quede en manos nada más de las compañías americanas, que dictaminen y dicten a los exhibidores y al cine nacional qué películas se deben de traer y dónde se deben de exhibir. A mí me gusta traer cine europeo, he exhibido muchas películas europeas este año con mucho éxito y me gustaría seguir en el cine, aunque no es 100% rentable y es de alto riesgo. Entonces, lo que está determinando la producción americana, que lo tomemos como ejemplo porque es la gran industria, es el marketing. Y entonces hay muchos productores independientes americanos, muchos directores independientes americanos que cada vez están produciendo más cine independiente al margen de los grandes estudios y tienen los mismos problemas que nosotros. No recuperan, no tienen espacios en cartelera, están exactamente igual que yo. ¿Qué pasa? Que a Hollywood se lo comió el marketing. El marketing es el que determina qué producción se hace en Hollywood. Nosotros debemos evitar eso. Debemos de crear una industria que no sea el marketing la que nos lo determine, ¿no? Bueno, la verdad es que los mexicanos nos hemos tenido que enfrentar un poco a este desarrollo de un mercado dominado por los oligopolios que además han ido como subiendo la temperatura y generando una fiebre justamente que les garantiza la eliminación de todos los competidores que no pueden en un momento dado tener defensas que no están preparados como para tener las instalaciones de aire acondicionado que les permiten a ellos sobrevivir, ¿no? Digamos que nosotros en ese sentido estamos un poco atrapados en unas escalas que evidentemente nos están aniquilando. Y bueno, tendríamos ahora, en la medida que esto es que desde que firmamos el Tratado de Libre Comercio nos quedamos un poco maniatados para poder en un momento dado crear mecanismos de compensación al interior de nuestro país, bueno, tendríamos que encontrar también la manera de que, un poco como sucede en el judo, pudiésemos aprovechar este enorme peso de nuestro contrincante para justamente poderlo derribar con su propia inercia, ¿no? No sé si, no tengo yo claro cuáles pueden ser estos mecanismos, pero siendo el tratado un instrumento bilateral, pues tendría que haber en un momento dado algún tipo de ventajas para nuestra cinematografía, de forma que pudiera adentrarse, digamos, pudiera internar los productos de origen mexicano en su mercado con la intención de acercarse a este gran mercado hispanoamericano que además en un porcentaje muy alto está compuesto por emigrados del propio México, que además ya tienen un producto interno bruto, ya representan un producto interno bruto de hecho más importante que el del México que se quedó acá, ¿no? Entonces, bueno, si tú consideras que pudiésemos en un momento dado tener acceso a un pedacito de ese mercado, sobre todo considerando que los precios de los boletos allá pues son de otra calidad, de otro precio, pues evidentemente podríamos ahí encontrar a lo mejor este otro pedazo que nos hace falta para completar una masa crítica de espectadores lo suficientemente grande como para pagar cuando menos los costos de nuestras películas de una manera mucho más regular, ¿no? No sé, habría que pensar cómo diablos podemos aprovecharnos de haber justamente cedido nuestra industria cultural cinematográfica y pudiésemos en un momento dado llegar allá a la panza del monstruo con algún tipo de ventaja, ¿no? Claro.
Mira, qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente el tratado es un camino de doble vía. Entonces, todo lo que estaba hablando ahorita era la forma en cómo nos podemos defender, pero también podemos exigir. A través del Tratado de Libre Comercio nosotros podríamos exigir que se nos reservara hasta el 30% del tiempo de pantalla en Estados Unidos para las películas mexicanas. Sé que suena un poquito de risa y un poquito de locura, pero se podría, nosotros podríamos exigir esto si la ley nacional lo pone. Si la ley nacional dice que se puede reservar hasta el 30%, después nosotros tendríamos que invocar algún mecanismo, algún panel del TLC con América del Norte, llegar a un juicio y ver si nos... Este no es un camino muy conducente porque se puede llevar años, va a haber árbitros internacionales, es costoso. Pero sí lo podríamos utilizar, estas reservas del tratado, para evitar la competencia ruinosa que producen las películas que vienen con apoyos norteamericanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque están entrando productos muy caros a precios muy baratos, aunque para México sean muy caros, y eso se llama dumping. Nosotros tendríamos que demostrar el dumping. Es facilísimo de demostrar, ¿no? Luego, nosotros tendríamos que demostrar las prácticas que desvirtúan el libre comercio. Las 4 empresas norteamericanas que representan a 7 empresas norteamericanas de allá actúan en una forma de cártel, que nosotros podríamos ponerlo como sinónimo de un monopolio disfrazado. Oligopolio cuando... Un oligopolio cuando menos, efectivamente. Entonces, este oligopolio tiene instrucciones de Los Ángeles y de Nueva York de actuar de cierta manera. En México existen listas negras con los exhibidores. Exhibidor que no le paga a una de las empresas en 15 días, exhibidor que es boletinado. Pero nosotros no tenemos la prueba física porque los norteamericanos no firman esto. Ya varios exhibidores han ido a la Comisión Federal de Competencia Económica, demandaron a las mayores por trabajar en forma de oligopolio, cártel y de tener una presencia dominante que desvirtúa el mercado. Desgraciadamente, la ley de competencia económica mexicana es pésima. Es peor que la ley de cine, imagínate, del 92, ¿no? Está duro, ¿no? Y desgraciadamente esa ley de federal de competencia económica es mala, pero son peores los que la aplican. Por ejemplo, la ley federal de competencia económica obliga a las autoridades a hacer un dictamen antes de 6 meses. Los exhibidores que fueron a demandar a los norteamericanos se tardaron 2 años y medio en recibir la respuesta. En 2 años y medio tú arruinas a cualquier empresa antes de que salga un dictamen. El dictamen les resultó negativo por falta de pruebas. Las transnacionales no te dan pruebas, o sea, no te firman un contrato de distribución, te ponen un trato discriminatorio. Las transnacionales imponen el costo del boleto en México. O sea, tú dices, yo tengo una sala, si me vas a dar un estreno, te dicen, te doy un estreno si lo cobras a 47 pesos. Sábado y domingo, entre martes y lunes no me importa si haces descuentos. Pero como la gente va viernes, sábado y domingo, son los 3 días que el precio, en las últimas funciones, sobre todo que es cuando más asisten al cine, está a 47 pesos. Qué raro que todas las salas de este país tengan el mismo precio. Eso se llama acción concertada. Bueno, la Comisión Federal de Competencia Económica no la vio. ¿Por qué no la vio? Porque el que estaba nombrado como director de esa Comisión Federal había sido nombrado por Serrapucci. Y uno de los abogados que estaba defendiendo a las empresas transnacionales tenía como despacho el Serrapucci. Entonces, ahí estás hablando de una organización, algo concertado en contra de los intereses de los exhibidores y de la producción mexicana. La verdad es que todas estas corporaciones pues en realidad tienen una inercia propia que les hace terriblemente nocivas para nosotros, más allá de que existan estas voluntades digamos malintencionadas para destruir nuestra cinematografía. En realidad ellos no es que tengan ningún tipo de animadversión contra el cine mexicano, lo tienen contra cualquier cine que sea competencia para ellos, ¿no? Es decir, ellos simplemente, pues, su naturaleza es conservar y agrandar su negocio, hacerlo cada vez más poderoso y definitivo, ¿no? En ese sentido no van a tener ninguna piedad con cualquier posible competidor, ¿no? Yo creo que en ese sentido los norteamericanos van a seguir presionando de una manera muy agresiva
a la cinematografía mexicana, perdón, y que nosotros tendríamos en un momento dado que asumir esto de una manera muy, muy realista. Es decir, tenemos que efectivamente forzar una serie de mecanismos desde la política pública, desde el Estado, para gobernar un poco las condiciones en las que nuestras películas concurren a nuestro mercado, para realmente forzar condiciones adecuadas para que nuestro cine pueda sobrevivir. Es decir, básicamente que el mercado nacional, digamos, tenga condiciones particularmente benévolas para las películas mexicanas, independientemente que hayamos firmado tratados o no tratados. Es decir, tenemos que ver la manera de revertir un poco, compensar al menos el hecho de que ya se pactó esto en el pasado. No sé, yo creo que tampoco un tratado es algo que sea inamovible, ¿no? Es decir, yo creo que finalmente las sociedades tienen una dinámica que permite en un momento dado revisar las cosas y en un momento dado renegar inclusive de decisiones del pasado, ¿no? Yo creo que ese camino lo tenemos que volver a andar, tenemos que pedirle a los diputados que cambien la ley, pero aún con esta nueva ley, con esa vieja ley, podríamos demostrar la presencia dominante. Mira, en la Ciudad de México, el 80% de todas las salas, semana a semana, el 80%, puede ser más, no menos, el 80% está acaparado por 4 distribuidoras que exhiben material norteamericano o coproducciones norteamericanas. Si eso no es presencia dominante, no sé qué sea. El Padre Amaro estaba programado malignamente para fracasar. La programaron el día del regreso a clases. Y todo el mundo sabemos que en ese mes nadie va. Afortunadamente, la morbosidad provocada por Provida hizo que la gente se metiera a las salas y el crimen del Padre Amaro se convirtió en el milagro del Padre Amaro para las salas de cine. Porque como en ese mes no tienen muchos ingresos, el verano había sido muy malo, iban por abajo de sus expectativas. Y con esos 5 millones de espectadores que tuvo el Padre Amaro, un poquito más, le salvó el año económicamente a las empresas exhibidoras, y a la distribuidora Columbia le ingresó $1 millón nada más por distribución. El problema de México es que hay 2 factores. Todavía sigue siendo bajo el precio del boleto. Digo, para México es muy alto, no estoy diciendo que esté barato el cine, es muy caro, pero para la producción, las producciones cuestan igual, los materiales fotográficos, etcétera, todo cuesta igual en el mundo, son precios mundiales, y entonces la recuperación de México es porcentaje bajo de taquilla, que es el 30 y tantos %, otros países el 50, otros el 60, ¿no? En México es bajo, por un lado. 2, yo creo que ¿qué te puedo decir? El boleto es $4, $3 promedio, que se queda $1. Entonces, de $1, para recuperar 1 millón necesitas 1 millón de asistentes. Cuando en otros países con 300,000 asistentes recuperas la película, o 400,000, más los apoyos del gobierno, más subsidios, más la televisión son muy poderosas en otros países y pagan una fortuna. En México no. Entonces, sí es de admirar a la gente que produce cine en México. Para que eso acabe de funcionar, es que encuentres otro mercado. Hoy la realidad, por más boletos que vendas, es difícil. Bueno, hay excepciones, a menos de que sea un trancazo de verdad enorme y venda más de 3 millones de espectadores, ¿no? Si la película la mantuviste de un tamaño adecuado, ¿no? Un presupuesto de 15, 20 millones de pesos, sí puede salir. Pero si no, el problema no son las exitosas se venden afuera, adentro, en todos lados, y las que salen bien y se esponjan, ¿no? Como pastel, pues esas no tienen problema. El problema son las promedio. O sea, las películas que a unos les gustan, a otros no, o bueno, todas les gustan a unos y a otros no, pero el problema son esas que se nos quedan en medio, porque esas no recuperan su inversión en el mercado. Entonces tienen que buscar. América Latina, hoy la hipótesis, y ya lo comprobamos, no está aportando mucho dinero. Hoy la televisión en México aporta mucho más, hoy se aporta más, el Teatrical en México aporta más porque es más grande, y falta a lo mejor un territorio. Si tuviéramos un territorio igual a México, las películas funcionarían muy fácilmente. Nos falta Estados Unidos o nos falta España. España también ya probó que no es tan fácil que funcione España. Claro. Y nos queda Estados Unidos, que es una hipótesis a despejar, ¿no? A lo mejor funciona. No solo porque sea mexicana va a funcionar Estados Unidos, porque también la competencia está muy fuerte allá. Entonces, esa es la hipótesis que falta despejar,
esa es la parte que falta que, que en Estados Unidos se convierta en un mercado interesante para las películas, las películas mexicanas, pero en ese camino vamos. La buena noticia es que tenemos 30 millones de mexicanos del otro lado, con mucho más poder adquisitivo que nosotros, y no hemos encontrado cómo llegar a ellos. Ahora, Ellos tampoco, no te preocupes. así es, ¿no? Y fíjate que yo no creo que el cine sea un tema de nacionalidades, nunca lo he creído. Y no creo que nadie, ni los mexicanos que viven en el extranjero, ni los mexicanos que vivimos aquí, vamos a ver jamás cine por el hecho de ser mexicano. Le vamos a dar el beneficio de la duda. Eso sí, eso creo que sí lo estamos haciendo. Le estamos dando el beneficio de la duda. Que conforme pase el tiempo, eso también va a desaparecer un poco. Me explicó, eso también va a empezar a pasar a ser la normalidad, ¿no? Es como cuando brincas del cine muy, muy, muy malo al cine de repente muy bueno, y entonces hay una cosa novedosa, hay una cosa importante, que dices, oye, quiero ir a ver el nuevo cine mexicano. Claro, bueno. Pero conforme el cine mexicano empiece a ser un cine en general ya más aceptado, con buenas y con malas y con de todo, churros y buenísimas y todo, poco a poco yo creo que ese hecho de irla a ver por ser mexicana va a empezar a bajar un poco, aunque creo que siempre le vamos a dar un poquito su beneficio ahí. Pero nunca nos vamos a quedar a verla ni la vamos a recomendar por ser mexicana. Si la película es mala, la vamos a castigar. Y la gente le va a decir, ni veas a verla porque es malísima. Y no hay peor daño, ni mejor recomendación, que el boca en boca en cine. Sí, es un mercado gigante, pero ahí también como que nadie sabe, es un mercado muy complejo, es muy raro, tiene muchas segmentaciones, o sea, tienes los primera generación, y los inmigrantes, los segunda generación, los que se quieren integrar pues, a Estados Unidos, los que quieren conservar sus raíces, los que hablan inglés, los que hablan español, los que hablan las dos cosas. Y hay muchos inmigrantes que se van y pues, quieren integrarse allá y quieren ver películas de allá. El que ha querido hacer cines mexicanos en Estados Unidos va a fracasar, porque ningún cine se va a sostener exhibiendo pura película mexicana. Como no lo va a hacer en México, no lo va a hacer en Estados Unidos. Los cines, y la gran virtud que ha hecho que hoy funcione el modelo de exhibición, es el concepto de tener muchas pantallas con muchas películas para muchos gustos, no el concepto anterior de una pantalla para un gusto, para un público, es otra cosa. Entonces, la forma de entrar al cine en Estados Unidos con el cine mexicano es evidentemente la distribución de producto mexicano a las salas, en aquellos mercados donde hay alta concentración de población mexicana, que dé suficiente taquilla para que esa película se gane un lugar en un cine normal, común y corriente del barrio gringo con 14 salas, donde una de ellas happens to be a Mexican movie. Digo, hay como el interés, o sea, tanto de empresas mexicanas por entrar al mercado de hispano como de empresas gringas de atacar así a ese mercado. Sí, lo que pasa es que si tú tratas de decir, voy a hacer los cines, los Cinemex de Estados Unidos y van a tener rancheros o mariachis en el lobby tocando música, claro, y el cuate vestido de mexicano en la dulcería, y vamos a vender gaznates, y las películas más van a ser en español, y las salas van a estar decoradas de verde, blanco y rojo. En mi opinión, bueno, yo puedo estar equivocado, mi opinión no funciona. Ahora, si tienes un cine normal, como cualquier cine, como los de aquí, como los de allá, puesto allá, que bien puede ser un Cinemark, que hay un AMC, que un Lowe's, que lo que tú quieras, puesto allá en el barrio, que va a atraer a todo un círculo de influencia, a una población que puede tener un alto contenido de mexicanos, que va a favorecer que el programar producto mexicano le puede ir bien. Pero en la película, al lado está Schwarzenegger, y al lado está Matrix, y al lado está Full Monty, ¿no? Claro. ¿Qué importa? Digo, no conozco los números tal cual, pero sí, películas como Y tu mamá o Amores, sí, había un componente latino importante, ¿no? Pero tenían un crossover. Pero yo creo que el cine mexicano no se debe de pensar como cine de arte en Estados Unidos, sino cine mainstream. Amores Perros, y El Padre Amaro, yo creo que un componente importante era el circuito art house allá, ¿no? O sea, cine de arte, grandes ciudades, público sofisticado, ¿no? Sí. Algunas, digo, yo creo que de esas, un componente de la taquilla sí fue el crossover hacia el mercado hispano, más estar en contacto con, pues, ¿no? Sobre todo una película, pues, como estas que son controversiales, entonces la gente que está allá habla con sus familiares en México y dice, ay, pues ve El Padre Amaro que está haciendo un escándalo. Y El Padre Amaro tuvo la muy adecuada estrategia de estrenarse muy, muy rápido allá, o sea, fueron 3 meses después de que se estrenó en México, ¿no? Dijeron, esto no hay que enfriarlo, vámonos para allá. Amores, pues, se tardó un poco más, debe haber sido pues, unos 8 o 9 meses. Y Tu mamá también fue bastante rápido el estreno. O sea, el problema es también ahorita hay películas mexicanas pues, que han sido exitosas, o sea,
un Tigre de Santa Julia, ¿no? O La Habitación Azul, o Amarte Duele, incluso, películas muy exitosas en México, pero pues han pasado ya 2 años y no han llegado. Aprovechas que hay ese contenido poblacional que le va a dar mayor posibilidad de éxito a esa película mexicana. Entonces tenemos que romper esa capacidad de distribuir producto nacional allá. Y hay esfuerzos que están haciendo hoy. ¿Por qué se están haciendo esos esfuerzos? Pues por 2 razones muy sencillas. Porque todos vemos ese enorme mercado del otro lado y porque está habiendo buen producto mexicano. Sí, y digo, empiezan a haber iniciativas así de distribuidores que quieren trabajar allá. Venevisión quiere distribuir películas latinoamericanas, ¿no? Entre ellas mexicanas. Todos quieren, o sea, todo el mundo reconoce el tamaño de ese mercado hispano allá. Son 30 millones de gentes, ¿no? Más o menos, ¿no? Digo, en realidad, si el cine mexicano pudiera contar con una partecita de ese mercado que existe en los Estados Unidos y lograse seguir creciendo, digamos, incorporando más y más poblaciones a la creciente exhibición que se está desarrollando en México, pues de pronto podríamos volver a tener un volumen, digamos, de boletos, de posibles boletos para nuestras películas que perfectamente podrían permitir una recuperación pues casi asegurada, ¿no? Y evidentemente de aumentar muchísimo las posibilidades de hacer negocio. Crecimiento hay mucho. Entonces, lo que hay que es aguantar en las condiciones en las que estás, ¿no? Ir generando tu estrategia y aguantar a que se construyan más salas y que crezca el mercado, que sí existe. Lo más cosa es que crezcan más los canales de distribución, que son las salas cinematográficas. La noticia buena, como decíamos, es la industria está creciendo, está cambiando la forma de hacer cine, mucho la producción. La producción está interesada ahora en que se venda su producto, nada más que se haga. Existe la infraestructura y se continúa desarrollando la infraestructura en el país para que haya pantallas. Ya hoy no creo que haya un productor de cine mexicano que se pueda quejar que no hay pantalla. No creo que lo haya. Aunque no tenga las garantías del contenido, hoy no creo que haya nadie, porque ¿sabes qué nos falta? Producto. Nos falta producto. Hay veces que tenemos que triplicar las copias en las salas porque no tenemos que poner. Entonces, esa parte está casi que, digamos, en proceso de resolverse. Nos falta a los exhibidores penetrar los mercados medianos y pequeños del país. Mientras no hagamos eso, no vamos a poder levantar la frecuencia de cine, porque si nos concentramos en las metrópolis, estamos dejando una masa poblacional importantísima que no está yendo. Y eso implica más inversión del lado de la exhibición. Entonces yo por eso lo veo como un proceso de transición que en el tiempo tiene que ir sucediendo. Ahora, el contenido de cómo se llenan las pantallas es lo que hay que analizar, es lo que hay que criticar. Yo estoy seguro que nuestras películas, esas que han hecho 200,000 espectadores o 300,000, si tuviéramos otra forma de explotación, yo tengo mucha fe en eso, tendrían más espectadores. Entonces tenemos que empezar con los especialistas en el ramo, ver cómo vender nuestras zanahorias. ¿En qué mercado la debo poner? ¿Con qué orientación la debo poner? ¿Qué nos sucede? Necesitamos distribuidores mexicanos. Porque las grandes distribuidoras que nos distribuyen nuestro cine, valga la cosa, pues son americanas. Y ellos tienen un compromiso de estreno también muy entendible. Lo que necesitamos es distribuidores mexicanos, como los había antes, que conozcan perfectamente la diversidad cultural, saber en qué cines debo poner mis películas, en qué ritmo debo ponerlas, cómo debo hacerlo, porque el cine daba dinero en México. El cine mexicano daba mucho dinero en México. Yo creo que se le puede seguir dando mucho dinero. Necesitamos estos especialistas, digamos, de dónde colocar en el mercado nuestras películas. Porque si yo voy con una de las grandes compañías distribuidoras, lo más que me ofertan y de buena fe, y se la juegan también, es hacer un estreno al estilo americano. Y de pronto dices, pues fracasamos, mano. Y ahora resulta que te debo todo, te debo el lanzamiento y te debo todo. Bueno, es evidente que nuestras películas no pueden seguir teniendo este tratamiento de película norteamericana, que finalmente son productos que están diseñados para capitalizarse en condiciones muy, muy diferentes a las nuestras. Ellos hacen productos que están concebidos para circular por un mercado global y las nuestras tienen que resolver su existencia en el mercado local mexicano, donde finalmente existen ahora condiciones tan adversas que ni siquiera podemos lograr, digamos, una programación que les permita a las películas una permanencia que justamente permite esta explotación mucho más lenta y de menos copias. Es decir, nosotros tenemos que lograr que nuestras películas puedan permanecer más tiempo en las pantallas con muchas menos copias, es decir, para que esto justamente permita una afluencia de público adecuada
para las expectativas del exhibidor a las pocas salas que tienen nuestra función, un poco como antes, que una película estaba en exclusiva en un determinado teatro, digamos, durante mucho tiempo, y la gente que tenía interés en verla iba justamente a este cine, ¿no? Ahora, el chiste es que realmente la gente sí llene esas salitas, estas salas que en exclusiva tienen la película, durante todo el tiempo que tienen que permanecer ahí para que los promedios por copia pues, sean los adecuados y finalmente logremos una programación, digamos, acorde a las posibilidades de nuestras películas, ¿no? Entonces, a México la están mal programando. Esto también no les permite a los productores tener mejores ingresos. No es lo mismo, te digo, estrenar un 25 de diciembre que estrenar el día del Super Bowl. Le pasó a Santitos, no en México, en Estados Unidos. Le rompieron su madre. Cuando me hablan los de Santitos bien orgullosos de que iban a estrenar en Estados Unidos con 50 copias o no sé en cuántas, yo dije, qué raro, ¿no? Si no tenemos un mercado allá. No, es que vamos a entrar a todos los mercados hispanos, nos van a abrir ese domingo, etc. Le digo, ¿y qué pasa ese domingo? De repente investigué y era el día del Super Bowl. En Estados Unidos nadie va al cine. Creo que tenían 7 espectadores por las 3 funciones. Eso es un crimen pensado. Una de las cosas que necesitamos que sucedan en el corto plazo es que la taquilla, la repartición de la taquilla se normalice en México, es decir, que se vuelva igual que los porcentajes se homogeneicen con los que existen en otros territorios del mundo, porque la verdad es que con los niveles de recuperación que existen ahora, pues no hay tampoco salida, ni la va a haber, digamos, más que para 1 o 2 películas que excepcionalmente hagan este volumen de espectadores mucho mayor, ¿no? Independientemente de que el mercado pueda crecer, nuestras películas tienen que ganarse estos 10 puntos adicionales para poder aligerar en buena medida la carga que le imponen para explotarse todos estos gastos de lanzamiento tan gigantescos. Obviamente, además, estos gastos tendrán que disminuir considerablemente, ¿no? Y tendrán que apelarse a otro tipo de estrategias para llamar la atención del público. En ese sentido, justamente el desarrollo de estas sociedades de posibles espectadores interesados en un cine, en la existencia de un cine nacional, pues serán estratégicos porque son los que pueden en un momento dado garantizar, digamos, este boca a boca para fomentar la asistencia de un número adecuado de espectadores a la sala que nos garanticen mantener los promedios en pocas salas, pero digamos que sean salas en las que los exhibidores no nos tengan que echar porque no se están consiguiendo los mínimos de espectadores que ellos necesitan para garantizar que su inversión sea rentable, ¿no? Yo creo que lo que le va a pasar a este mercado también es que, bueno, se siguen construyendo salas, ¿no? Ojalá no se construyan las salas una junto a la otra porque empieza el canibalismo y a los que perjudica eso, bueno, es a todos, a los distribuidores, a los exhibidores y a los productores, porque hay que poner una copia adicional en cada complejo y simplemente están canibalizando, ¿no? El público decidir una y otra es un poco absurdo, pero todavía hay muchas poblaciones dentro del país de más de 500,000 habitantes que creo que no tienen complejos cinematográficos. Es ahí donde hay que hacer más, porque hoy siguen siendo el mismo número de pantallas que hace 20 años. El otro día escuchaba la cifra, pero siguen creciendo y siguen creciendo. Nada más el número de boletos que vendíamos, que es una cifra que a mí me gusta mucho mencionar, ¿no? Que vendíamos 430 millones de boletos hace 30 años, ¿no? 30 o por ahí de años, 430 millones de boletos, y este año se van a vender 150 millones. Pues sí, digo, mira, yo creo que el cine mexicano, viendo los últimos 5 años, pues ha tenido años muy buenos, excepcionalmente buenos, y años muy malos. El año que estamos cerrando es un año muy malo, ¿no? Pero pues tuviste un año en el que el cine pasó de representar, no sé, el 3% de la taquilla al 11% o más, no sé. Eso es muy importante. O sea, ¿eso qué te demuestra? Que el público reacciona. O sea, cuando le das ese producto, el público reacciona. Yo creo que ya va más allá de la nacionalidad de la película. O sea, yo creo que ya no es tanto de que, ay, vamos a verla porque es mexicana. No, se vuelve un fenómeno, pues así como muchas películas gringas, se vuelve un evento que pues la tienes que ver, ¿no? Para hablar bien o mal de ella, pues la tienes que ver. Eso ha pasado en México pues muchas veces, ¿no? Tú imagínate si ahorita si hubiera estrenado El Callejón de los Milagros o Dos Crímenes, ¿cómo le hubiera ido? Maravillosamente, pero en ese tiempo esas películas
no les fue tan bien porque estaba apenas el Cilantro y Perejil, le fue bien, o Solo con tu pareja. Películas que les fue bien, pero para sus tiempos. Ahora, digamos, te comento, digamos, el Padre Amaro haciendo una cantidad impresionante de arriba de 100 millones de pesos, que hacer 100 millones de pesos ahorita en este momento es impresionante, están sobre 130, 140 millones de pesos, que eso qué quiere decir, que también está ahí Amores Perros, ¿sí? Del señor González Iñárritu, que ahora acaba también de estrenar su película que hizo en Estados Unidos, que también la película está recaudando y va caminando perfectamente bien. Va bien, la película la han promovido bastante bien, ha caminado bien, la sacaron me parece que con 350 copias o 400, por ahí anda, 350 o 400 copias. Es una película que da gusto, que verdaderamente un director y productor también le den la cabida. Ahí está, que verdaderamente México tiene el elemento humano para dirigir, para crear y para hacer mil cosas. Mientras exista eso, mientras exista ese éxito, pues yo creo que va a seguir, son esas locomotoras que pues medio van jalando a la industria, ¿no? Es muy grave pues nada más depender de esas 2 o 3 locomotoras. O sea, lo importante sería sí poder tener un nivel de producción pues que maximice pues tanto tu sentido de industria en términos de la generación de empleos pues como la oferta al público, ¿no? No hay que perder de vista también que pues, se pueden hacer muchas películas, pero pues tienen que ser películas pues, buenas, ¿no? Lo mejor posible, o sea, hacerlas por hacerlas tampoco tiene sentido, ¿no? O sea, ahí es donde ya se vuelve muy complicado, porque todo el mundo que hace una película jura que está haciendo la mejor película posible, ¿no? Normalmente esta vocación de dedicarse al cine pues pasa un poco por esta pasión, por este gusto, por el quehacer cinematográfico, independientemente de las posibilidades, de lo que te ofrece en términos de nivel de vida, digamos, de modus vivendi, ¿no? Y ahora lo que sí es terrible es que con los actuales mecanismos que existen, lo que se sigue propiciando es un poco que algunos profesionales hagan las películas más bien como una forma de autoempleo, ¿no? O sea, que no tienen, ya han perdido totalmente esta vocación de servicio público y este punto de contacto con el cine que originalmente los llevó a dedicarse justamente a él, ¿no? Que es esta conmoción que como espectador nos causaron las películas de algunos otros autores y que finalmente admiramos y nos conmovieron profundamente. Entonces ahora muchos hacen películas ya de espaldas al público, es decir, lo que menos les importa es que la película llegue justamente a este destino final y más bien, independientemente de que la película nunca salga de una lata, después lo que les permite es tener garantizado durante 9 meses o 10 meses un sueldito, ¿no? Que les permite sobrevivir. Esto yo creo que es algo muy pernicioso y que tendríamos que tendrían que cambiar las condiciones para que ya esto ya no exista, es decir, el quehacer cinematográfico tiene que buscar siempre completar este ciclo de comunicación que va desde la expresión de un artista hasta la vivencia de un espectador, que es donde realmente el cine ya se consolida y digamos donde el fenómeno cinematográfico genera esta chispa que lo hace culturalmente tan importante. El cine mexicano dejó de producir películas por mucho tiempo y habrán oído últimamente en los últimos 3 años películas como Sexo, Pudor y Lágrimas, Todo el Poder, Amores Perros, y empiezan a tener mucho éxito porque son películas muy bien producidas y además con guiones. Básicamente una película tiene éxito si el guión es bueno. Con un mal guión la película nunca tiene éxito y después podemos pasar a eso. Entonces yo te puedo platicar que las películas mexicanas empezaron a tener mucho éxito desde hace 3 o 4 años, ciertas producciones de ellas, porque estaban muy bien producidas y eran muy originales. Y la gente, como había dejado de ver tanto cine en México, hablado español, y cine mexicano, empieza a abocarse por irse a ver esas películas. Y ese es el interés por los cuales hicieron mucho dinero.
También se produjeron muy malos guiones, lo que estoy hablando de los guiones, como películas que fueron un fracaso en la taquilla, porque eran lo mismo que existía el cine mexicano y nacional anterior, y volvían a hacer churros y malas películas. Pero cuando se presenta una buena película con un buen guión, se puede llevar a cabo. El año pasado se estrenaron 18 películas y ahora andamos sobre 32, 36, por ahí andamos. Hablo de pura película mexicana, quiere decir que del año pasado, que se estrenaron 18 películas, del 2002 al 2003, que llevamos hasta ahorita 32 o 33 películas aproximadamente. Se estrenó Ladies Night, que también parece que arrancó bastante bien, compitiendo con películas, con Matrix, compitiendo contra películas importantes de Hollywood, que quiere decir que podemos tener la situación de competencia, ¿no? Para realmente estabilizar en México esta noción de industria, bueno, pues tenemos que, desde luego, garantizar que los productores puedan ir agregando obra de una manera regular a su catálogo. Y bueno, justamente que además estas películas producidas en el país, bueno, cuenten siempre con un aparato que les permita circular y permear, digamos, descargar sus beneficios en sectores amplios de la población. En ese sentido, son justamente estos sectores de la circulación y esta utilidad pública, este servicio público final, lo que convierte al cine en una industria y lo que permite, en última instancia, como ya hemos dicho, los ciclos de capital que justamente garantizan la continuidad de la actividad de los productores, ¿no? Y además tenemos todas las condiciones para esos niveles industriales. Miquela, yo creo que existen, sí están ahí. Tú has estado en otros lugares, has estado en Perú, has estado en Bolivia, y tú dices, bueno, aquí cómo filman, mano. Filman verdaderamente con las uñas, como lo hacíamos hace 20 años nosotros. Todo el cine latinoamericano tiene que salir de su país. El mercado local de estos países no les da para recuperar la inversión. Tienen que vender fuera. Nosotros en México tenemos un mercado que sí nos posibilitaría recuperar internamente en el mercado. El cine americano recupera en su propio mercado local y luego invade todas las pantallas del mundo como complementario a una recuperación que ya tuvo originalmente en su país. Nosotros sí tenemos esas condiciones. Tú en este momento puedes usar la más alta tecnología aquí en este país y cada vez con mayor certeza se está haciendo esta tecnología en el país. Ya no tienes que ir a hacer los tape to films a Los Ángeles o a Canadá o a Montreal o no sé a dónde diablos o a Francia. Los puedes empezar a hacer en México. Nosotros aquí es una política que hemos intentado que todos estos procesos se hagan en México, que se enriquezca la industria mexicana. Ahora bien, para garantizar estos ciclos, bueno, justamente lo que se tiene que establecer en una estrategia colectiva, digamos, es cuál sería este mínimo de películas que el cine mexicano tendría que ofrecer, con los que el cine mexicano tendría que abastecer a su mercado interno anualmente, ¿no? ¿Cuántas películas sería deseable producir como mínimo y desde luego como máximo también? Porque justamente lo que tendríamos que evitar sería esta competencia entre las distintas producciones mexicanas por el mismo público, ¿no? Bueno, para mí no se saturaría porque, bueno, punto número 1, está creciendo el número de salas. Punto número 2, ha sido un error hacer tantas copias. Estamos con unas campañas publicitarias con multicopiado. Esto lo hacen, entrecomilladamente, para evitar la piratería, pero esto hace que se haga una inversión estratosférica en publicidad que nos está arruinando en la producción. Entonces, en lugar de saturar las 3,000 salas de la República Mexicana con 260 títulos, de los cuales son 160 norteamericanos, pero de los cuales ese título norteamericano cubre el 80% de todas las salas del país semana a semana, se tendría que reducir el número de copias, se abrirían más posibilidades, irían más espectadores. O sea, los cines nacionales existen por esa necesidad de verse uno reflejado en la pantalla. Entonces nosotros les llevaríamos espectadores al cine mexicano y si la sala se llena, de rebote ven cine norteamericano. Entonces yo creo que con 60 películas perfectamente estudiadas para salir con X número de copias, con una distribución en la cual sea inteligente, nosotros podríamos cubrir el nicho muy bien. Los norteamericanos tendrían más o menos como un 30-40% de esa producción, o más posiblemente, y ellos están muy interesados en encontrar la forma de expresión del mexicano porque quieren dominar el mercado del sur de los Estados Unidos.
Entonces yo creo que 60 no saturaría, pero sí reducirías el número de copias. Ahorita se está haciendo un multicopiado que nos está llevando a la ruina. Sí, yo creo que yo creo que caerías en el canibalismo. Yo creo que depende también del género que se maneje, ¿eh? O sea, yo siento que el cine mexicano ha caído probablemente en el mismo género, que ese ha sido el problema, ¿no? Está muy limitado en el género o cómico o de drama, ¿no? ¿Por qué? Porque los otros géneros, como es el terror, etcétera, está manejado por los americanos, ¿no? Y la gente no está acostumbrada a ver ese tipo de géneros en película mexicana, y cuando lo hay, no cree en ellas, ¿no? Claro. Entonces, eso es para mí es uno de los problemas principales que tiene el cine mexicano, que como que se han encasillado en los mismos temas, y si se van a producir 50 o 60 películas del mismo tipo, la gente tiende a cansarse un poco probablemente, ¿no? Bueno, en este país tuvimos muy recientemente la experiencia de lo que se llamó el Estudio México, esta combinación de una empresa productora llamada Alta Vista con un brazo distribuidor importante que se llamó Univisión, y que, bueno, teniendo detrás a un importantísimo grupo de empresarios mexicanos y haciendo las cosas profesionalmente en muy buen nivel, digamos que rápidamente demostraron que asumir las condiciones que prevalecen en el mercado intentar, digamos, seguir este patrón, el patrón que está establecido en los mismos términos, bueno, pues es finalmente algo que no conduce a ningún buen resultado, porque, bueno, finalmente no tienes tampoco las escalas que te permitan, las escalas planetarias que te permitan aguantar ese nivel de competencia. Y bueno, a pesar de que ellos realmente lograron cosas muy, muy, muy impresionantes, pues finalmente como negocio no resultó atractivo, digamos, ¿no? O sea, más bien fue imposible sostener el paso, ¿no? Sí, ahí yo creo que sí marcaron un parteaguas, ¿no? En la industria, estableciéndose como el primer estudio al estilo gringo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que tenían su productora y su distribuidora, o sea, ellos como que muy conscientes de que la importancia de, bueno, no solo es producir la película, sino que se vea, y yo no puedo producirla y luego salir y ver quién la quiere tomar. Dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer nuestro brazo distribuidor agresivo, o sea, se lanzaron películas mexicanas como nunca se habían lanzado, con unos presupuestos de lanzamiento enormes y campañas y una dimensión pues muy, muy seria, ¿sí? Industrial. Caro, ¿no? Muchas veces fue caro y hubo que pagar esa curva de aprendizaje y también de acostumbrar un poco al mercado. O no tanto acostumbrarlo, sino agarrar un mercado que estaba acostumbrado a ver películas que se lanzaban con una X campaña y de un X tamaño y decirle, mira, así está lanzada y es mexicana, ¿no? Bueno, en México nunca habíamos visto lanzamientos tan exitosos y de tan gran escala como a los que nos estaba acostumbrando ya Alta Vista y Univisión, ¿no? La verdad es que aún habiendo logrado películas muy, muy exitosas, con una gran química con el público y teniendo un poco este bono del público que había quedado manifiesto desde el éxito de Sexo, Pudor y Lágrimas, y además teniendo ya esta capacidad instalada digamos, por el sector exhibidor en el país, fue imposible de todas maneras sostener la competencia en las escalas que tienen establecidas las grandes compañías norteamericanas en nuestro país, ¿no? Porque finalmente ellas cuentan con todo este mercado global que les da este respaldo y les permite justamente tener esta escala global, y nosotros, por más que en un momento dado tengamos la capacidad de emularlos, bueno, lo que no podemos en última instancia es sostener esto como negocio en el largo plazo, ¿no? Intentamos con parte de la distribuidora, no solo era para México, sino para América Latina, porque la teoría o la hipótesis era que en América Latina se iban a ver las películas mexicanas como se veían hace 40 años o hace 50 años. La realidad es que mientras nosotros dejamos de hacer cine, otros países empezaron a hacer cine. Y te hablo de los mercados más importantes, Brasil, Argentina, ¿no? Y Venezuela, Colombia, que eran como los más importantes. Resulta que Argentina ahora hace 80 películas al año, o 60 películas al año. Entonces, ya no estamos en segundo lugar, digamos, por el solo hecho de que sea mexicana va a funcionar, porque perdimos esa continuidad y hay un gap generacional ahí de actores, etcétera, y la gente te habla todavía o de Pedro Infante o de Chespirito, ¿no?
No hay un actor todavía que cruce todas las fronteras en América Latina. Y de hecho distribuimos y exhibimos, ¿no? Estrenamos muchas de las películas que teníamos nosotros mexicanas, hicimos un esfuerzo importante por exhibirlas, estrenarlas en toda América Latina. Y la realidad es que no hay mucho interés por ellas, o no todavía, ¿no? Se estrenó Amores Perros, se estrenó Todo el Poder, se estrenó, es decir, algunas otras películas que hicimos, pero iban más a un nicho muy chiquito. No son las películas comerciales, vamos a suponer, de Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina tiene las películas hollywoodenses, tiene después su cine argentino y después el resto de su cinematografía. Entonces, las películas que son exitosas, solo las que son exitosas tienen una cierta posibilidad de funcionar en América, en Argentina. Como usando ese ejemplo, lo mismo digo de Colombia, de Venezuela, claro. Ahí, y desde luego España. En España sucede exactamente lo mismo. No solo porque sea mexicana va a funcionar, o funciona mundialmente, o es un éxito en México, para que tenga la posibilidad de funcionar en España, en Argentina, en Brasil, etc. Entonces, son las excepciones. Entonces, esa hipótesis probó ser falsa en el corto plazo. En el largo plazo, seguro que sí. Se vendían pocos boletos, se irán vendiendo más, habrá figuras que ya trasciendan fronteras, ya hay un Gael García, ya hay un Diego Luna, ya hay un Bichir, ya hay un Chucho Ochoa, ¿no? La misma Salma que está en Hollywood, pues ya, digamos, cruza fronteras. Pero cuando estábamos empezando no había nadie que cruzara las fronteras. Sí, pero mira, también, o sea, el cine mexicano yo creo que dejó de viajar, pero si tú te pones a ver, pues yo creo que el cine de muchos otros territorios también, o sea, es muy difícil que una película española tenga éxito en México, o que una película argentina, o una francesa, o sea, hay excepciones, claro, pero en general, híjole, tiende a ser como ya muy, pues muy local, desafortunadamente, en un cierto sentido. O sea, yo creo que una película como Todo el Poder, pues la ven en Colombia y pues no, quizá les da lo mismo, ¿no? O sea, algo como, digo, Un Amores Perros, películas que han tenido pues tanto por el lado crítico internacional un reconocimiento y pues películas pues que por X o Y sí tienen una propuesta que la gente le llama la atención, pues bueno, esas sí tienes ahí los ejemplos que viajan, pero son 3 de 35, ¿no? En los últimos 4 o 5 años, ¿no? Una película brasileña en México cuesta mucho trabajo explotarla. Hay una renuencia por el cine sudamericano en México, no entiendo por qué. No a nivel UNAM, no a nivel Cineteca. Estoy hablando a nivel comercial. La gente no está yendo a ver cine sudamericano. Hemos traído películas argentinas muy buenas como Martín H., como no sé si te acuerdas, la de... Ahorita saqué una que se llama Lugares Comunes. Y fuera del Hijo de la Novia, que es una estupenda película, no ha funcionado nada sudamericano. Trajeron pantalla. ¿Cuál? Nueve Reinas trajo Buenavista directamente. Le metió muchas ganas porque Diego Lerner está atrás de esto, que por eso te parece mucho a Diego. Y no funcionó tampoco, ¿no? Y es una gran película, Nueve Reinas. En video no le fue tan mal, pero bueno, tampoco. Ya habían gastado mucho en cine y perdieron en cine. De hecho, tenemos un decir, ¿no? Que la película latinoamericana, la película argentina en México no funciona, salvo sus excepciones, ¿no? La película mexicana en los países latinoamericanos tampoco funciona. Hay un caso muy claro. Sexo, Pudor y Lágrimas en México funcionó y no funcionó en los demás países latinoamericanos, ¿no? Es difícil que la película viaje, que la película latinoamericana viaje, es muy difícil, tiene que ser un tema muy universal o un tema que agarre mucho como un tipo Amores Perros o yo creo que, bueno, 21 gramos no es mexicana, pero es una película que puede pegar en todas partes. Altavista es una empresa de las que debemos tener muchas, pero está difícil tener muchos Slims, porque nomás tenemos un teléfono de México. Entonces no podemos controlar todo eso, porque ellos venden muy bien en México, venden muy bien en todas las ventanas y venden muy bien en América Latina, también como los norteamericanos. Pero si va Slim, o sea el apellido Slim, es fácil vender porque está en el negocio de la telefonía, de las imágenes en movimiento. Y si voy yo a vender, pues a mí nomás me dan $5,000 por territorio, ¿no? Y sumando todos los territorios me traeré, en el mejor de los casos, $100,000. En cambio, él se traerá 600,000, nada más por televisión abierta, o posiblemente por cable, ¿no? Esta experiencia de Altavista y Univisión yo creo que tiene que ser una gran lección que tenemos todos que aprovechar. La curva de aprendizaje y digamos, las hipótesis, los supuestos que ellos pusieron en operación y que probaron un poco ya en la práctica, digamos, en las mejores condiciones, porque realmente no podemos decir que les faltó ni escala, ni pericia, ni
ni entrega, ni nada, y de todas maneras quedó clarísimo que, bueno, finalmente el camino, digamos, que nos proponen, que nos imponen las compañías norteamericanas en nuestro mercado resulta al final mortal para cualquier iniciativa nacional. También todo el plan de negocios que se tenía, los recursos con los que se inicia esa empresa, digo, era, como dices, envidiable, era pues muy importante, ¿no? para este país. Tratábamos, cuando comprábamos películas norteamericanas o películas hollywoodenses independientes, eran las películas que no se quedaban en los estudios. Y te hablo de Lo que ellas quieren, Una bruja de Blair, We Were Soldiers, es decir, muchos títulos independientes con Mel Gibson, con actores importantes, con figuras hollywoodenses, que nosotros empaquetábamos todo eso para toda América Latina. Decíamos, bueno, muy bien, ¿quieres estas películas grandes? Bueno, te vas a tener que comer la mexicana en medio y la otra mexicana en medio para tratar de armar un paquete, y lo pudimos hacer mucho tiempo. Pero es una cosa muy costosa, de una intensidad de efectivo importante. Hay que estar comprando las películas, invirtiendo en lanzarlas. Es decir, es de capital intensivo de trabajo y, ¿no? O sea, hay que tener un bolsillo muy profundo como para aguantar esa pelea. Y además creo que se modificó, sobre todo en México se modificó mucho. Es decir, ahora ya Nuvisión era la opción, digamos, independiente para ciertas películas. Pero pues después, o ya ahorita, todos los estudios, ¿no?, están compitiendo por quedarse por las películas mexicanas. ¿Qué razón tiene tener una distribuidora cuando ya hay muchas distribuidoras que están dispuestas a entrarle, que les parece importante, que va a ser un negocio incremental para ellos, que a los distribuidores y a los exhibidores les parece? No tiene razón, o sea, ya no tiene razón de existir esa distribuidora. Lo que pasa es que hay trucos sucios en la vida. Las distribuidoras norteamericanas trabajan para los norteamericanos, aunque distribuyan por las circunstancias para los mexicanos. Cuando un país hace una distribuidora, lo hace para su beneficio, no para beneficio de los demás. Son mercaderes, saben cómo distribuir, pero también saben cómo arruinarte. Y una de las formas de arruinar a un productor, yo lo vi en películas nacionales, yo fui asesor de películas nacionales, era de venderle la idea al productor de la película que hicieran grandes gastos en las campañas publicitarias, con lo cual siempre se mantiene a los productores en estado crítico. No se puede capitalizar una empresa así. Bueno, la experiencia de Altavista Nuvisión en realidad es el fin del sueño americano, ¿no? O sea, quedó clarísimo que las condiciones en las que estas grandes empresas pueden, digamos, los extremos a los que estas grandes empresas te pueden orillar, pues realmente son mortales por necesidad, ¿no? No hay manera de competir en esos términos. Realmente nuestro cine, igual que el cine de casi todo el planeta Tierra, tiene que buscar otros caminos para tener una viabilidad económica, ¿no? No los de estas escalas del gran marketing y de los superestrenos y de los supergastos, ¿no?, de los cientos de millones de dólares involucrados, que solo pueden ser respaldados por un mercado global, ¿no? Lo que le pasó a la distribuidora es que entra en competencia con distribuidoras majors muy grandes que tienen ciertas condiciones que tú todo el tiempo tienes que estar pagando. Es decir, ¿qué pasa con una major? Así lo entiendo, no estoy seguro, pero creo que así funciona. Pues reciben la película de Estados Unidos sin tener que pagar una garantía de dinero ni comprar la película. La reciben para distribuirla. Nosotros teníamos, para tener esa película, o cualquier otra independiente, teníamos que pagar la película y venir acá a invertir. Estás hablando ya de dos cantidades de dinero importantes para adquirirla y para explotarla. Cuando la competencia en la parte de distribución solo la explota, solo invierte en la explotación. Nosotros ya veníamos con un dinero adicional de comprar la película y tenerla que prorratear por toda América Latina. Se hace muy complicado. ¿Para qué competir con eso? Y bueno, hubiera sido ideal que se conformara Nuvisión o cualquier empresa como la distribuidora mexicana. Pero no se puede, ¿no? Es difícil, ¿no? Siempre hay una oferta mejor, siempre hay una creencia de que el de enfrente puede hacer las cosas mejor. Entonces lo más fácil es decir, bueno, si ya hay 5 grandotas o 6 o 20, no vale la pena que nosotros, porque a nosotros lo que nos interesaba primordialmente era producir, no distribuir. Lo hacíamos por necesidad. Sí, la distribuidora tiene como 200 títulos, ¿no? Eso es lo dramático. Mira,
digo, de lo que yo sé de la empresa, va a seguir Altavista bajo un esquema muy distinto a cómo llegó a hacerlo. Un esquema yo creo que mucho más adaptable, más ágil, ¿no? De producción. Pero sí, es una lástima porque ahí tienen, no sé, quizá entre producciones y coproducciones, 15 películas. 15 películas pues no es nada despreciable, ¿no? O sea, eso bien administradito y así, pues sí te genera un capital. Ellos lograron una de las cosas probablemente más difícil, que es justamente ya empezar a generar un catálogo importante, que digamos tener ya un catálogo, ya tener detrás un catálogo importante que empezaba a tener ya su propia inercia, ¿no? Digo, ya lograron producir una cantidad importante de películas exitosas y además compraron otras muchas. Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que la aplicación de su plan de negocios, bueno, pues no estuvo mal. Finalmente rindió sus frutos. El problema sobre todo es que, bueno, pues ya no resultó un negocio tan atractivo ya en la práctica para finalmente empresarios que están acostumbrados a tener otros niveles de rendimiento. ¿Sí? Ahí el problema son los límites que te autoimpones al hacer un plan de negocios rígido, ¿no? Sobre todo en un principio, yo creo que ellos fueron muy valientes y hicieron cosas muy bien, pero el problema pues es te digo, esta capacidad de reaccionar ante años quizá no tan buenos, los plazos una vez más, o sea, la comodidad con el bueno, esto es un negocio de largo plazo, entonces tenemos que tener nuestra masa crítica que nos va a permitir que esto sea medio autosustentable, ¿no? Pero todo eso tiene que estar, digo, amarrado a un contacto con la realidad que estás viviendo en términos de cuánto te estás ganando, cuánto te estás gastando en producir, en lanzar, en desarrollar, en tu estructura. O sea, tienes que ser son muchas palanquitas que tienes que tener muy controladas, ¿no? Bueno, no estaba previsto que el resto de América Latina, ¿no?, tuviera devaluaciones y complicaciones en Venezuela, que tuviera complicaciones Brasil y Argentina. Cuando esto se empezó estaba 1-1 el dólar peso argentino y Brasil también estaba 1-1, ¿no? Y hoy está a 3, el real está a 3 y tantos el dólar y el peso argentino es lo mismo, que eran el mayor porcentaje de la distribución, era más o menos un 33%, un 25, un 30% de la distribución y México era otro 30%. Y hoy México pesa el 80%, el 70% del valor de América Latina contra Argentina y Brasil. Entonces, se desproporcionó. No era así. Cuando empezamos no era así. Es decir, varió mucho el mercado en eso. Pues ahí el drama es pues la realidad de la distribuidora también fue que empezando con una intención de distribuir en México, pues se busca también ampliarse hacia el resto de América Latina. Entonces se empiezan a comprar títulos para toda la región, títulos más caros, empieza a tener una vida de crecimiento pues mucho más muy rápida, que pues cuando las condiciones de mercado se te voltean, te pega durísimo. O sea, ahí ¿qué pasó? Pues Argentina, Brasil, Venezuela fueron pues 3 territorios importantes que su valor se extinguió. Entonces, pues tú ya habías comprado una película que pretendías comercializar en todos estos países y no, pues resulta que te la tienes que comer, ¿no? Porque ahí ya la sacas pero ganas un centavo, ¿no? Cuando antes esperabas ganar mucho dinero, ¿no? También te digo un poco pues la velocidad y qué tan adaptable eres ante los años buenos y malos, pues fue muy, muy crítico ahí, ¿no? La distribución y la producción, yo creo que una vez que empiezas a pedalear la bicicleta a un cierto ritmo, también es muy importante pues no dejar de pedalear. O sea, la distribuidora por su naturaleza, si tú dejas de comprar películas, pues tiendes a reducirle la dimensión, que se vale. Una vez que estás en una dimensión que estás cómodo, bueno, ahí ya te quedas, ¿no? Hasta que pues quizá tengas un mejor año y poquito a poquito la vas creciendo, ¿no? Tiene que ser todo muy orgánico. Tienen que ser procesos muy naturales, ¿no? Tanto en producción como en distribución. El problema es cuando tienes que hacer 5 películas al año a chaleco, híjole, pues ahí es difícil. Quizá va a haber años en que pues tienes 3 películas para filmar, ¿no? ¿Por qué? Porque todos sabemos, en el cine y en casi todos los negocios, te vas a tardar más
y te vas a gastar más de lo que anticipaste, ¿no? Entonces tienes que estar muy listo para esa eventualidad, ¿no? O sea, de repente tener 5 guiones al centavo para filmar es ambicioso, es complicado, ¿no? Y controlar que los presupuestos estén todos en línea y que sea un proceso pues, muy eficiente. Es difícil, ¿no? Hay que ser como muy cautos. Yo creo que es más bien un negocio pues, que lo vas creciendo, ¿no? Pero no lo puedes forzar. Realmente es muy excepcional encontrar empresas que hayan logrado sobrevivir o mantenerse, digamos, con las condiciones tan adversas que existen en el mercado y que además, bueno, sobre todo si tú consideras que además cada año van escalándose y se van convirtiendo, se van volviendo cada vez más inaccesibles, ¿no? Digamos que la tendencia esta monopólica a la concentración y al gigantismo un poco que se permiten estas empresas, pues va finalmente eliminando a todos los competidores, ¿no? Las va sacando del terreno de juego, ¿no? Digo, ninguna productora podría en un momento dado asumir esto por las condiciones tan adversas que hay para la producción en nuestro mercado. Y bueno, hay una que otra distribuidora que han logrado sostenerse, que ha logrado asistir, digamos, que ha logrado, que ha conseguido seguir haciendo negocios con películas que adquieren los mercados internacionales y que viene y comercializa y explota, digamos, cuyos derechos adquiere y explota en nuestro territorio y en los territorios de América Latina. Pero la verdad es que son muy pocas, ¿no? Hemos cumplido 30 años en esta industria, pero muy contentos. Y sobre todo con un gran esfuerzo con un gran equipo que verdaderamente tenemos en esta empresa, ¿no? Y da gusto porque verdaderamente estamos nosotros, la empresa mexicana que es Guzzi Artecinema, es la empresa más importante. Suena así como un poquito de ego, pero no, importante porque da gusto que una empresa como Artecinema o Guzzi Artecinema sea mexicana. Porque verdaderamente si analizamos las demás distribuidoras, que son Columbia, que es Fox, que es WIP, que es Warner Videocine, y luego hay otras compañías como Nuvisión que también están verdaderamente tratando de producir películas mexicanas y lo están haciendo excelentemente bien. Entonces, y también Columbia que ya está produciendo películas mexicanas, y todos estamos involucrados en tratar de reactivar esta industria, ¿no? Videocine, contra lo que digan, no sabe distribuir muy bien. Altavista, contra lo que digan, es muy empeñoso, vale mucho la pena su esfuerzo, han metido el capital que se necesitan, pero sus resultados no han sido óptimos en el sentido de que se han ido echando a perder, han ido aprendiendo. Hubo una inversión que salió en la bolsa de $10 millones y de repente Slim tuvo que levantarles la canasta porque primero tenían empleomanía y segundo, muchas decisiones de explotación comercial estaban mal tomadas. Por ejemplo, tú estrenas una película y tú haces la publicidad 15 días antes, una semana antes, y ahí le metes todo el dinero que tú necesitas. Para mantener su presencia en cartelera, ya no necesitas esas inversiones. Necesitas nada más lo que nosotros llamamos campañas de memoria, que la gente sepa que se esté exhibiendo, pero ya son inversiones más conservadoras. Amores Perros, la primera obra que tuvieron éxito, Todo el Poder, en la cuarta, quinta semana ellos seguían sacando desplegadas a doble plana, a color, y eso te daba idea de lo que estaban utilizando en otros medios, y ese dinero ya es dinero tirado a la basura. Todos los que saben hacer publicidad en el cine saben que eso ya no es necesario, el color no es necesario, las dobles planas rebasadas menos, tú mandas recordatorios, porque a partir de la tercera semana el único instrumento que vende es la publicidad de boca a boca. En la primera tú puedes engañar al público con una buena campaña y asiste. En la segunda se cae inmediatamente si es mala, y para mantenerse a partir de la tercera, si no hay juego sucio en la exhibición, es la publicidad de boca a boca, porque tú abres un periódico y dices, voy a ir a ver Nicotina. ¿Alguien la vio? En el momento en que dice, yo la vi, ¿es buena o es mala? Es mala, no voy.
es buena, así voy, entonces así. Entonces, desgraciadamente, Altavista, que era un buen proyecto, sufrió el error de no saber bien cómo se estaba desarrollando el mercado, desperdiciaron inversiones, pero después de varios años ya han aprendido. Digamos que están en su segunda etapa y creo que esta nueva etapa ya se deshicieron de la mayoría de los empleados, ya se quedaron los más competentes, ya aprendieron. Entonces yo creo que a partir de ahora Altavista va a ir lentamente posicionando su mercado. Y eso es lo que estamos haciendo, cambiando un poco el modelo y buscando cómo debe de ser ahora el modelo, ¿no? Conforme se te van presentando ¿no? la realidad o las oportunidades, ¿no? Pero ellos sin duda fueron, yo creo que la iniciativa de producción pues más importante, ¿no? Como ellos, yo creo que hay otras empresas que tienen su producción y distribución garantizada. Ahora están ustedes intentando. Sí, no, el videocine igual, ellos producen y distribuyen sus películas. Nosotros, pues igual, yo creo que pues, mucho de la lógica de hacer esta oficina, pues es que sabemos que tenemos este brazo distribuidor agresivo a nivel nacional e internacional, que eso es lo que pues las otras no lo, o sea, Altavista, por ejemplo, ahí el esfuerzo de venta internacional pues no existía, empezó tarde, ¿no? Y eran muy costosos. Sí, o sea, ahí yo creo que sí fue algo que no se previó desde un principio, ¿no? De cómo iba a ser la salida internacional de todas estas películas. Ya fue más caso por caso, ¿no? Fue el éxito de Amores Perros. Bueno, a ver, ¿cómo capitalizamos este éxito fuera, ¿no? Claro, era una apuesta más hacia el mercado interno. Sí, ahí yo te lo puedo decir, nosotros pues ya lo tenemos muy internalizado, el que las películas que hacemos aquí, obviamente la premisa es que sean éxito aquí, que recuperemos idealmente nuestro dinero acá, pero pues buscarles también esta salida en todo el mundo, ¿no? Claro. Siempre y cuando la película se pueda hacer, o sea, tampoco queremos imponerle en China al mercado, esto es una película mexicana que la gente ahí no le va a interesar en una de esas, yo espero que sí, ¿no? Pero pues digo, tienes que ver más bien cómo acaba siendo qué acabas teniendo en las manos, ¿no? La verdad es que además este apetito que despertaron películas como Sexo, Poder y Lágrimas también empujó a muchas otras empresas a intentar resolver para el cine mexicano esta fórmula transnacional, digamos, esta fórmula de gran escala. Yo me acuerdo ahora, por ejemplo, de la película Sin Ton y Sonia, con la que Columbia finalmente arriesgó un lanzamiento también de altísimo nivel, digamos, muy grande y muy costoso, que bueno, finalmente también generó una respuesta importante del público, pero bueno, la película, a diferencia de otras que también se beneficiaron de este tipo de lanzamiento, pues ya no hizo una buena química con el público y al final pues fracasó, no logró tampoco hacer números lo suficientemente importantes como para inclusive pagar todos estos gastos de lanzamiento, ¿no? Sí, ahí fue como la etapa intermedia entre ser un distribuidor de películas, en su mayoría de Estados Unidos, teniendo algunas experiencias con películas mexicanas. Sin Ton y Sonia fue como el paso intermedio entre, bueno, no ser directamente un productor, pero tampoco actuar nada más como el distribuidor. O sea, sí participaron con un adelanto de distribución como una especie de coproductor en una etapa avanzada del proyecto. O sea, no es un proyecto que se desarrolla de cero ni nada, ¿no? Y digo, obviamente la expectativa pues, que se tenía era enorme y pues la película desafortunadamente no cumplió, pero pues fue una experiencia de aprendizaje enorme, sin duda. Bueno, yo creo que queda claro que, con algunas excepciones, esta fórmula de lanzamiento masivo y de explotación intensiva para las películas nuestras resulta ser mortal, ¿no? La verdad es que tenemos que conseguir condiciones diferentes de explotación de nuestras películas para poder mantenernos en este quehacer, ¿no? Sí, mira, digo, ya independiente de que el guión tendrá sus huecos o, en fin, la mezcla de géneros que de repente pues resultó ser no tan efectiva ya en pantalla, ¿no? Sí. Thriller con comedia romántica, en fin, yo creo que a fin de cuentas esa película pues sí se lanzó y la expectativa que se tenía es que fuera un blockbuster importante y acabó siendo pues una película de 700,000 asistentes que claro, pues no es necesariamente un mal número, pero dado ese lanzamiento pues sí no es negocio, sí. ¿Qué pasa? Pues yo creo que los 700,000 era su mercado natural, ¿no?
se pretendió que pues, el mercado natural fuera todo el país y todas las localidades donde había una pantalla, pues meter la película. No, pues quizá era una película más para enfocarte en grandes ciudades, una película urbana, ¿no? Digo, es difícil cuando tú ves las películas mexicanas, pues que sean todas comparables, ¿no? Yo creo que lo más importante es dividirlas en rangos de lanzamiento, ¿no? O sea, es muy difícil comparar una película que se estrena con 50 copias a una que se estrena con 300, ¿no? Lo que importante ahí es ver quizás los promedios por pantalla, ¿no? Decir, bueno, por copia, ¿cuántos asistentes fueron a verla, ¿no? Claro. Una película quizá como Crónica de un desayuno, es una película que se estrenó con, creo que son alrededor de 50 copias, pero pues metió 8,000, 7,000 asistentes por cada copia. Muy buenos números, ¿no? Una película pues como Nicotina, que se estrena con 200 o 250 copias y mete 1,300,000 asistentes, digo, pues no es lo más deseable, o sea, son números muy respetables, pero pues no es la rentabilidad que uno buscaría, ¿no? Claro, de repente tienes... ¿Estás hablando por copia? Pues son que 1,300,000 entre 200, son pues un poquito más de 5,000 asistentes. Estás como un poco en el promedio, de lo que es una película. Sí, pero lo deseable sería tener 10,000, ¿no? Sí, no, bueno, pues eso es así Bueno, pues lo eso ideal. Es lo que tienen los que Sí. son blockbusters, digamos. Sí, o sea, tú ves, digo, las muy exitosas, sin irte al Padre Amaro, que bueno, pues es así una cosa excepcional, pero Amarte Duele es una película que metió 2,5 millones de espectadores con 250 copias, o sea, ahí tienes tus 10,000 espectadores por copia, ¿no? Eso es así, pues ideal, ¿no? Sí. Eso ya es un buen negocio y eso es una película que su presupuesto fue controlado, o sea, esa película funcionó muy bien, ¿no? Ese es como el esquema ideal, una película que cueste $1,500,000, pon tú, y que te meta pues 2,5 millones de asistentes, que son casi 7 millones de dólares, 8 millones de dólares. Eso es lo deseable, ¿no? Claro. Pero fíjate, yo creo que también, por otro lado, mucho en lo que se fundamentó Altavista en su momento, que era hacer películas para que el público mexicano se viera reflejado en la pantalla, ¿no? O sea, que querían como el espejo en el cual se iban a ver reflejados. Yo creo que pues, sí tenía mucho sentido y sí funcionó pues muy bien. O sea, tenías, digo, Amores Perros, Todo el Poder, Por la Libre. O sea, sí eran películas en las que, digo, incluso antes de eso, Sexo, Pudor y Lágrimas, ¿no? Es una película pues donde se retrata una clase media, urbana, joven, pues era una cosa bastante nueva en cierto sentido y aparte cómo se vendió esa película, o sea, sí se reinventó un poco ese concepto, ¿no? Cuando menos era un concepto pensado profesionalmente. Sí, ahí la estrategia de negocio era como bastante clara, ¿no? Y yo creo que es muy, sigue siendo muy válida, o sea, yo creo que las películas pues mexicanas que pues, son exitosas y serán siendo exitosas son las que no se pueden importar, obviamente, o sea, nosotros yo creo que tenemos que tener muy claro qué tipo de cine pues, es el que podemos y debemos hacer, ¿no? Es difícil de repente ponerte a las patadas con un Disney haciendo animaciones, ¿no? O hacer una película de efectos especiales, ¿no? Pues no tenemos los presupuestos ni el know-how, hay que contar historias, ¿no? De personajes, en fin, yo creo que eso es donde se ha demostrado, digo, en varias ocasiones, pues que está el fuerte, ¿no? Ahí está lo fuerte de esto, ¿no? Creo que con toda esta información que se ha acumulado con la experiencia reciente, con todas estas experiencias de las que hemos estado hablando aquí, tenemos realmente la oportunidad de plantear un poco nuestro punto de equilibrio de una manera distinta a la que nos están imponiendo desde fuera estas grandes empresas transnacionales. Yo creo que, insisto en que una parte fundamental de la fórmula tendrá que ser justamente el contar con la participación de un público que esté dispuesto a hacer el esfuerzo por tener un cine propio que lo represente y que trabaje, que procese un poco las problemáticas locales, ¿no? Es un poco como en la industria deportiva, cuando los clubes logran generar una fanaticada, digamos, esta participación de las porras, de los fans, digamos, que soportan, que están dispuestos a sostener su afición independientemente, tanto en las buenas como en las malas, y están detrás del equipo empujándolo siempre, ¿no? Yo creo que tenemos nosotros que involucrar a este elemento de la demanda
para poder en un momento encontrar nuestra escala, la escala adecuada para poder participar en el mercado, ¿no? Nielsen afortunadamente ya está recabando toda la información estadística del cine nacional, hay un acuerdo de alto nivel, los exhibidores les entregan la información a Nielsen, Nielsen la procesa, se las regresa procesada, entonces ellos se ahorran todo el departamento de estadística y por fin el cine mexicano tiene datos más o menos públicos. Los datos siempre existieron, pero siempre fueron ocultados. Eran de Canacine, pero eran... Canacine no tenía buenos datos porque nada más tenía el taquillómetro del DF. Los otros datos los tenían las empresas, pero como una era la empresa de gobierno y no le interesaba COTSA enseñarte cuántos boletos vendía, porque COTSA era una de las cajas chicas del gobierno, entonces era terrible, ¿no? Bueno, yo creo que los únicos que tienen realmente en el espectro de la industria mexicana como muy claros estos planes de negocio y que tienen este manejo adecuado de sus cifras, de sus puntos de equilibrio, son en última instancia los exhibidores, que obviamente tienen un esquema mucho más, con variables mucho más controlables y más claras, ¿no? Digamos que nosotros los productores tendríamos que pretender también tener esa misma claridad para justamente planificar negocios que resulten viables en el largo plazo, ¿no? Pues tenemos ya cifra que nos dice, bueno, nosotros podemos operar si tenemos para tantos butacas, tanta gente alrededor, dentro de un círculo de 5 kilómetros, después si hay una ocupación de arriba del 15%, entonces tenemos que tener un costo de operación tal y después de aquí se va calculando cuánto cuesta el boleto. Lógicamente se llega a fracciones, la fracción no existe en taquilla, tiene que ser más sencillo, redondos, ¿no? En ese aspecto, yo digo que los precios no son exagerados, a menos que hay un evento especial y una película especial se va a pedir más. Pero la verdad, nadie viene a la taquilla diciendo es muy caro, hágame un descuento. Híjole, entramos en otro problema, ¿no? Problema de, no sé si ya te lo habrán platicado, pero problema de precios, obviamente. El precio está muy alto en México, definitivamente. Problema de dulcería. Sí, para mí, fíjate, curiosamente yo siento que el problema principal que ha tenido la caída del cine en el último año, porque como tú sabes ha caído cerca del 17%, no es tanto el problema del precio del boleto, ¿sí? Es el problema porque te puedo mencionar cines populares que la entrada ha entrado 10, 20, 25 pesos, que han cerrado sus puertas. El problema está en la dulcería. El problema está en la dulcería porque está muy cara la dulcería. Entonces, si tú vas con tus hijos al cine y entras al cine, pues ni modo que le digas a tu hijo, pues no, ni una coca, ni un nada, viejo. Y a lo mejor no te das cuenta en el momento, ¿no? Pero cuando llegas a tu casa y ves tu bolsillo, dices, ah, caray, ¿no? Y ya no vas mañana. Antes había la canasta básica, ¿no? Que te ponía el precio del boleto, igual que cuesta un huevo, no sé, un papel, no sé qué, ¿no? Ahí después se fue metiendo como el mercado lo pide. Yo tenemos cine que cobramos 45 pesos y otro que cobro 20 pesos. Depende de dónde está el cine. El cine va a reflejar la posibilidad de su audiencia, ¿no? No voy a pedir en Tláhuac o Rojo Gómez que me pagan el boleto 45 pesos. Y siento que es al revés, ¿no? Siento que se debe hacer una escala de precios dentro de los cines, que se deben hacer cines a un cierto precio porque también se dé una entrada a esa gente que no puede pagar ese precio a otro precio de salas, que es lo que hemos tratado de decirle al exhibidor y es lo que y nosotros estamos dispuestos a sacrificar también parte a no cobrar tanto dinero por entrada, ¿no? Bueno, pero antes había un precio único, ahora hay precio antes de las 3, antes de las 6, estudiante, niño, tercera edad. Después el miércoles, los precios son mitad la misma película el miércoles se va a la mitad del precio, vale 20 pesos. Entonces, sí, hay oportunidades para todo ir al cine, ¿no? Después, si no quieres una sala así elegante y con todo los servicios como manda la ley, pues hay otras salas que también te van a cobrar ahora sí, pues 10 pesos, 8 pesos, qué sé yo, ¿no? En ese sentido no creo que haya una barrera económica. Yo sé que el cine es caro, sí es cierto, porque es un conjunto de cosas, ir al cine es estacionamiento, es dulcería, es boletos y no sé qué, bueno, es caro. Pero de toda la salida que uno hace, es la más barata. Vete al restaurante, vas a ser contento, vete al teatro, vete al Circo del Soleil, vete a un partido de fútbol interesante. Te cuesta caro.
Es que hay varios problemas, ¿no? El otro problema que tenemos, obviamente, parte de la seguridad, ¿sí? Que no mucha gente le gusta salir. Estamos viviendo en el país, digo, ese es un hecho. Y lo otro que te comenté hace rato, ¿no? Yo creo que ahí es, en mi punto de vista, tiene que bajar el precio de la dulcería, porque es parte del paquete, es parte del combo, como le llaman ellos, ¿no? El combo de ir al cine es entrar a ver la película y por otra parte comprarte el dulce, el chocolate, el pistache, etcétera, ¿no? ¿Cómo vas a forzar a una familia que no tiene ingresos suficientes a que deje de comprar, de consumir películas piratas cuando ir al cine con no sé, una familia con 2 niños y 2 adultos, bueno, ya estamos hablando de una inversión muy considerable en las entradas, la dulcería, las palomitas, el refresco, el estacionamiento, tal. En fin, es un desembolso que ya resulta realmente muy, muy importante para la economía familiar, ¿no? Entonces, bueno, si tú puedes en un momento dado tener acceso a un disquito que vas a adquirir y que te va a permitir que la veas las veces que se te dé la gana por 20 pesos, pues digo, la verdad es que eso, mientras sigamos siendo así de pobres, no va a ceder, digamos, va a seguir pasando cada vez en escalas cada vez más importantes, ¿no? En perjuicio, obviamente, de la economía formal. Claro, y la gente no tiene dinero para ir al cine, ¿no? La piratería compite al cine, principalmente. Fíjate, curiosamente, la piratería nos está compitiendo a todos. Es más, parte de la caída de los ingresos en taquilla en cine es debido a la piratería. Mira, nos pasó con una película española que nosotros teníamos mucha ilusión, que se llama El otro lado de la cama, ¿no? Creo que fuimos inclusive al evento juntos. Y en esta película, el día que salimos en Tepito, abrieron las puertas y sacaron 50,000 unidades de todas estas películas, ¿no? Entonces, pues, trabajamos para los piratas, porque toda la publicidad y todo el evento que hicimos lo sacaron los piratas, ¿no? Entonces, desde cine, fíjate que yo creo que no tanto en el video, yo creo, bueno, está atacando a todos los niveles, pero yo creo que la piratería está atacando al cine, más que al video, sí. Existe en el fondo un problema que está más allá un poco de nuestras capacidades de planeación, que tiene que ver con el estado de la economía nacional, con el hecho de que esta masa de consumidores se encuentra, con la que tendríamos que contar para poder sostener una industria cinematográfica, se encuentra terriblemente empobrecida y tiene que optar para encontrar los satisfactores cotidianos por una economía informal que obviamente no paga impuestos y por lo tanto no permite el sostenimiento de un Estado que pudiese en última instancia regular esta ley de la selva un poco en la que nos encontramos actualmente, ¿no? Donde finalmente los más fuertes imponen sus condiciones. Yo creo que mientras esto no cambie, también va a ser muy difícil que nosotros logremos estabilizar una fórmula de producción que sea autosostenible y de largo plazo, ¿no? Ese es otro problema. Sí, definitivamente. Tienes que estrenar muy rápido. Estamos tratando de estrenar lo más rápido posible contra Estados Unidos, porque si no te come la piratería. Demandar el video también lo más pronto probable, porque si no también te come la piratería, ¿no? Y luego tiene uno mucho miedo, ¿no? Porque con tantos estrenos que están habiendo semanalmente, que es otro gran problema, todos estamos estrenando y estamos estrenando 5 o 6 películas a la semana, pues ya da más miedo adquirir un nuevo producto, ¿no? Bueno, probablemente el problema principal es cómo asumir esta competencia que está establecida en el mercado nacional. Digamos que esta compresión un poco de los tiempos de explotación y digamos esta intensidad que está establecida con la competencia actual, pues es justamente el problema a resolver más importante, ¿no? O sea, ¿cómo podemos realmente nosotros participar en un mercado con esta escala y con esta competencia tan feroz si no resolvemos un poco, si no tenemos el apoyo de políticas públicas adecuadas y esta participación de un público que respalde con su consumo al cine nacional? Y debemos de crear distribuidores mexicanos y debemos de crear gente que sepa vender cine mexicano. Y eso no lo tenemos, eso no lo aprendimos en las escuelas, ni lo aprendimos en la lucha del cine independiente, y nosotros exhibíamos cine en los cineclubes y nunca nos preocupaba la industria, ni nos preocupaba la ganancia y tal, y estamos mal formados ahí. Pues tenemos que aprender a formarnos de esa manera, ¿no? Y esto vuelve al principio lo que decíamos, industria y arte, ¿no? Vuelve a lo mismo, tenemos que juntarlo. No quiere decir que yo lo sepa hacer, pero a lo mejor tengo a alguien que sí lo sabe hacer y que me dice, oye, esta película mexicana sí la puedo vender, mano. Como dices, pues el poder
o la voz unificada de los productores mexicanos y, ¿no?, los mecanismos de venta. Ahorita, si tú te fijas, pues no hay mecanismos de venta de películas mexicanas en el extranjero. O sea, no existe el papel de la gente de ventas o de... Digo, IMCINE tiene un poquito eso, pero pues a una escala muy pequeña. O sea, no existe una voz o una instancia que permita que pues, las 10 películas que se producen en México, pues puedas tú tener un acceso a los mercados internacionales, que puedas ir a Milán y a Cannes y al American Film Market, a los clásicos mercados ahí con un brazo agresivo, ¿no? Lo cierto es que tenemos todavía muchos problemas a resolver que implican realmente una planificación, un análisis y una planificación muy profesional para realmente encontrar estrategias viables en el largo plazo, ¿no? Sí sabemos cómo se hacen las películas, sí tenemos la tecnología. Lo que insisto yo, necesitamos como una especie de espíritu de industria. Es decir, necesitamos un proyecto de industria. Eso es lo que necesitamos. El Estado a lo mejor puede ayudar a ese proyecto de industria, pero el Estado no puede ser industria, no puede ser el gestor de él. Tienen que ser los que hacen el cine. Esos son los que tienen que gestar el proyecto de industria con apoyo estatal, ¿no? Y ahí hay 1000 problemas. Tenemos que transmitir este espíritu de industria a los sindicatos también. Tenemos que transmitir ese espíritu de industria a los prestadores de servicios, a todos. Saber que es parte de un proceso mucho más largo. O sea, y este proceso mucho más largo termina en el espectador. Bueno, finalmente yo creo que estamos en una posición en la que es posible realmente de una manera muy profesional y muy puntual el establecimiento de un proyecto cinematográfico para el país mucho más realista, mucho más certero, más preciso, que realmente se base en toda esta experiencia reciente y en toda esta información que hemos ido acumulando a partir de esta experiencia, para realmente trazar un plan de negocios que asuma justamente todas estas variables, que asuma el mercado, que asuma el nivel, digamos, de ingresos de la población, que asuma el nivel de inversión que pueda llegar a tener una película, la cantidad de espectadores que podría llegar a conseguir en el mercado nacional, en fin, todas estas cosas de las que hemos estado hablando aquí, para que finalmente establecer una serie de referencias que, bueno, evidentemente muchos van a desafiar y van a romper y van a aventurarse en caminos, a veces inclusive con éxito, pero que van a ser las excepciones y que, bueno, en última instancia lo que nosotros tenemos que garantizar es que exista este abasto, esta continuidad en términos de todos los cuadrantes que están involucrados en la larga cadena productiva del cine, y obviamente incluyendo al público y también al Estado, que con sus políticas públicas tiene que representar los mejores intereses de la sociedad, ¿no?